Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de Enfoque de Familia, este segmento dedicado de la Coordinadora Republicana, a quien agradecemos por el espacio, dedicado precisamente a tocar este enfoque de lo que es la composición, la estructura, la condensación de lo que es la familia, en realidad. En esta oportunidad estamos con un entrevistado sumamente especial. Él es el señor Claudio Sola. Bienvenido, señor Claudio. Él en estos momentos es una persona ya bastante desarrollada en su vida personal, ¿no? Es empresario, es pastor evangélico, a mucha honra, y también tiene una perspectiva política de proyección social, pero que tiene una base en su trabajo como, ¿cómo le explico? Usted ya realiza, ya tiene mucha experiencia en la ayuda social, en proyección social, el doctor Claudio Sola, y ahora lo encontramos como candidato al Congreso por el partido RUNA, que tiene también un significado que nos gustaría que nos lo explique, porque todo eso tiene que ver mucho con la familia y mucho con la persona humana, ¿no? Entonces, doctor Claudio Sola, explíquenos sobre el tema puntual de la candidatura como segunda vicepresidencia, ¿cierto? Perfecto, sí, Andrés, muchísimas Bienvenido. gracias. Gracias y un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de la Coordinadora Republicana, de la cual, bueno, tienen todo mi aprecio porque están haciendo un extraordinario trabajo. Justo ayer Antero Flores Arauz ha estado aquí en nuestras oficinas porque estamos trabajando unos asuntos juntos, y ver a Milton Vela Gutiérrez y a otros miembros de la Coordinadora es excelente. Bueno, sí, yo tengo 30 años trabajando con la sociedad, ¿no? Empecé mi trabajo en el centro de Lima, con los pirañitas, con las chicas que, bueno, eligieron prostituirse, con chicos que lamentablemente no tenían otra cosa que aprender de sus barrios y de sus tíos, padres, que la delincuencia. Entonces yo llegué al centro de Lima en el año 1995 y empecé a trabajar ahí con mucha fuerza, y empecé a ayudar a todas estas personas, a los drogadictos de Malambito. Luego me extendí a Cinco Esquinas, Barrios Altos. Hemos trabajado más de 7 años en Barrios Altos, San Juan del Urigancho, el Agustino, y bueno, hemos estado haciendo una obra social de trabajar con los chicos pandilleros. Mi formación es básicamente como pastor y líder de jóvenes. Entonces llegamos a tener una fuerza juvenil muy fuerte en el centro de Lima, con más de 1.200 jóvenes que llegamos a congregar todos los domingos en el cine Portofino. Y con ellos nos extendíamos a los colegios, las universidades, para llegar también a los estudiantes. Entonces nuestras reuniones eran reuniones de muchos jóvenes, hacíamos conciertos, eventos, campamentos, retiros de concientización y mucha ayuda social. Y bueno, gracias al Señor, en el año 2002 empezamos el Movimiento Nacional Pro Valores y hicimos una locura juvenil de querer reunir 20.000 jóvenes frente al Palacio de Justicia, y nuestra sorpresa fue que llegaron 60.000 jóvenes. Y ahí es donde empezó el Movimiento Nacional Pro Valores, donde enseñábamos el amor, la dignidad, la justicia, la verdad, la disciplina, el respeto, la lealtad, la honestidad, el principio de autoridad y la generosidad, que son nuestros 10 valores. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque gracias a ese movimiento luego ya se fundó, digamos, movimientos como el Pastor Linares, movimientos como el Con mis hijos no te metas, con el mismo padre Gaspar, que tengo contacto con él. Hicieron una marcha por la Vía Gigante. Yo particularmente no participé directamente de esos movimientos, pero sí los apoyé. Pero me dio mucho gusto que en el 2002 hayamos empezado con este movimiento Pro Vida, Pro Familia. Hemos empezado desde esa época a trabajar dentro del Congreso de la República como externos,
llegando a dar charlas, invitados por los congresistas, y hablábamos, hemos detenido también una ley pro aborto en el tiempo de Toledo, por la gracia de Dios, con Carlos Polo, que trabajaba con Monseñor Bambarén. Entonces hemos tenido un trabajo arduo de muchos años, y a la par, en el año 2007 yo empecé una empresa constructora, construí un condominio de valores en la playa en Asia, y ahora con esa base estoy construyendo una nueva ciudad que se llama la Nueva Lima, en el kilómetro 120, y todo con el espíritu de ayudar a la gente más necesitada, porque son proyectos sociales, si bien es cierto son empresariales, pero tienen una proyección social, porque siempre nosotros ofrecemos los lotes con muy poca ganancia y lo hacemos con el mejor precio del mercado. Ya tenemos más de 3.000 personas que son fundadores de la Nueva Lima, y bueno, la idea es construirles una ciudad del primer mundo, con pistas anchas, bueno, áreas verdes, 40% áreas verdes, y a un precio el más bajo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso es el éxito también, porque queremos ayudar a que el peruano pueda vivir bien, porque en mis años de pastor yo he visto tanta pobreza, 4 millones de peruanos que no tienen casa propia. Entonces yo dije, voy a hacer un proyecto social, empresarial, pero social, entregando, digamos, lo mejor para la gente. Y ahora estoy bien satisfecho con eso. Estamos haciendo 2 nuevas ciudades, en Jaén y en Oxapampa, Nueva Jaén y Nueva Oxapampa. Y bueno, tenemos muchos proyectos, tenemos uno con los jóvenes, ya están involucrados más de 3.000 jóvenes en un proyecto donde ellos entran, ganan plata y nos ayudan también a construir las ciudades. Estamos bien involucrados con eso. Entonces, la parte económica es importante porque, como te mencioné al comienzo, creo que el tema pro vida, pro familia, no solamente pasa por defender la familia, ¿no? Sino porque hay que defender la economía también, porque la economía es una parte muy importante, por no decir 50% de importancia para que la familia se mantenga tranquila. Entonces, si tenemos un país con una economía social cristiana, como proponen algunos candidatos, entonces vamos a seguir en la misma pobreza. Es por eso que me puse a estudiar hace 12 años lo que es política y economía basado en la Biblia, en el liberalismo clásico, en la Escuela Austriaca de Economía, que son principios, que aplican principios que han hecho rico a los países más ricos del mundo. Y eso me ha llevado a ser candidato primero a la presidencia, y bueno, como no pude inscribir mi partido, ahora soy candidato a la segunda vicepresidencia y al número 1 del Congreso con el partido del doctor Ciro Gálvez, que se llama RUNA, que se llama Renacimiento Unido Nacional. Y eso es un poquito, en pocas palabras, un recorrido ya de más de 30 años de trabajo, ¿no? A mí, doctor Claudio, lo que me llama la atención es, dentro de su perspectiva de desarrollo personal, ¿no? Claro, usted puede tener sus empresas, tener sus trabajos, dar trabajo a mucha gente y crear sus proyectos o megaproyectos, lo cual es perfectamente entendible y loable y beneficioso para la sociedad. Lo que me llama la atención es, dentro de su preparación intrínseca, filosófica, por así decirlo, usted tiene principios y usted mismo, en sí mismo, es una biblioteca andante. O sea, usted tiene sus propios principios, los cuales han sido, claro, en estos momentos están siendo aprovechados por una candidatura del partido RUNA, pero el tema es, usted tiene propios principios y tiene también 5 propuestas muy importantes, ¿no? Sí, bueno, los principios yo se los debo primero a Dios, que me los enseñó a través de mis padres, una familia muy católica, mi padre militar también, esos principios valen mucho. Y luego, cuando entré a la iglesia cristiana a los 20 años, con Pastor Robert Barrier, ¿no? La iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que me enseñaron muchísimo, la iglesia Camino de Vida, de la cual yo fui
vocal al comienzo y bueno, ayudamos hasta que fui enviado a abrir las iglesias de Campeones para Cristo en el centro de Lima. Entonces, estos principios uno los va recibiendo de sus profesores también, en el caso de la política como Alberto Mansuetti, Otoniel Pardo, Charles Philbrook, Milton Vela Gutiérrez, que es mi profesor también, y bueno, haber conocido a Antero Flores Arauz, que siempre también él me ha estado enseñando cuando nos hemos reunido un montón de veces sobre los principios democráticos y todas las cosas buenas que necesita una república. Entonces, estoy bien bendecido por ese lado, le doy gracias a Dios de que bueno, esos principios realmente vienen de Dios y Dios usa en el camino gente que te ayuda, ¿no? Entonces, más que una biblioteca, porque no me gusta leer mucho, para ser sincero, pero sí soy una persona que capto mucho, ¿no? Cuando alguien me habla cosas buenas, es como que, what, yo necesito escuchar eso y les invito a un café y entonces me mandan videos y uno que otro libro y los repaso, porque no soy muy lector, la verdad, pero me encanta escuchar las conferencias, o sea, soy más auditivo que otra cosa, ¿no? Y me encanta aprender, ¿no? O sea, me encanta aprender cuando alguien viene con algo bueno, con algo lógico, inteligente, es como que mi espíritu, es como que estás con hambre y quieres comerte un lomo saltado, eso, Claro. ¿no? Es eso, estás con hambre de aprender, de saber, ¿no? Y he tenido el privilegio de parte de Dios de tener desde mis padres, mis pastores y mis profesores y maestros estas buenísimas enseñanzas que yo las aplico en mis empresas, tengo 7 empresas, las aplico en los movimientos que genero y bueno, los jóvenes, los adultos se quedan con la boca abierta y dicen, wow, qué tal sabiduría. No es mía, es sabiduría de Dios impartida a través de la Claro. gente, ¿no? Y es lo máximo, o sea, la sabiduría es mi hermana, ¿no? La sabiduría es mi hermana, Claro, como son dicen los principios proverbios. cristianos. Y esto es muy importante porque usted nos hablaba de recoger, de trabajar en ayuda a proyección social a chicos de la calle, ¿cierto? Y la Correcto. verdad que las personas que ven el programa, muchos no saben, pero en realidad todos los pirañitas que habían pues en la Plaza San Martín, en todos estos, en el centro de Lima, ¿no? Los conocidos pirañitas que aspiraban a local, incluso me acuerdo que yo estaba chico, yo iba por ahí y yo los veía, yo jugaba la chapa a ellos, muchos de ellos, ¿no? Y esos chicos han ido desapareciendo, pero el tema es, la gente no sabe que estos niños han sido muchas veces apoyados por instituciones cristianas del tipo de nuestro invitado Claudio Soya. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando tanto ataque cae en contra del cristianismo? Sin embargo, y acá también quiero empalmar con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, dentro de su experiencia, ¿no? ¿Cómo es que usted llega a la conclusión de que la familia es un núcleo que soporta a la sociedad? Y ojo, partiendo de los niños de la calle también, ¿no? Vamos a darles una familia, un soporte, ¿no? Cuéntenos de esa experiencia, ¿no? Y cómo es que Claro decide que sí. apoyar a la familia. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con jóvenes, pero también con los chicos pirañitas, ¿no? De la Plaza San Martín, frente al Palacio de Justicia también, los recogíamos, los llevábamos a nuestra iglesia. Una vez tuvimos que tener aproximadamente casi 40 muchachitos y no tenían dónde dormir, así que les hicimos sus camitas ahí y luego yo empecé a delegarlos a las instituciones especializadas, ¿no? Para niños. Eso nos duró como 3, 4 meses porque ya estábamos realmente entristecidos de ver a los chicos pero caleándose en las calles. Entonces un día abrí la iglesia y dije, ya, vamos a tener un albergue aquí hasta que conectemos a esos chicos con instituciones que realmente tengan la especialidad, ¿no? Entonces lo hicimos, ha sido muy grato, pero estos chicos, en la experiencia, vienen de familias que no tienen valores porque no los han recibido. Y esos valores y esos principios, aunque a usted le suene una locura lo que voy a decir, Andrés, y a todos
tus seguidores, esos valores y esos principios se pierden mucho por la falta de economía. Entonces, cuando yo estudié lo que es una verdadera forma de hacer gobierno, yo me di cuenta de que los gobiernos que hemos tenido durante tantos años, que son gobiernos estatistas, o sea que desde el Estado van a supuestamente solucionar la economía del país, y es al revés. Menos Estado y más mercado es lo que hace prosperar a la gente. Pero muchas de esas familias tenían problemas de divorcios, por ende, los niños crecían sin papá, sin mamá o con la mamá generalmente. Los problemas de la casa que generaban división en la casa, los chiquillos yéndose de sus casas, era por la falta de plata. O sea, la pobreza lamentablemente trae todo este tipo de cosas. Y como por ejemplo cuando trabajaba en Barrios Altos, yo hablaba con todos los jóvenes, con los pandilleros, con los que asaltaban, los que se metían a las casas, ¿eh? Y ellos empezaban a restaurar su vida, ya, perfecto. Entonces, uno de ellos un día me dijo, mira, Claudio, ya, acepté a Cristo, ya, creo en tus valores y tus principios, pero la verdad, Claudio, yo soy uno de 12 hermanos que vivimos en un cuarto de 6x6 con la cocina, las camas tiradas en el piso. Un día me hizo entrar a su casa y dije, wow, Dios mío. Entonces yo no puedo estar en la casa y cuando salgo a la calle no hay chamba. Entonces me voy a la esquina y mis amigos me dicen, oye, vamos a una saltadita, ¿no? Vamos a laburar, decían, a laburar. Y entonces, pucha, la tentación, Claudio. Entonces, muchos de esos chicos, si tuviesen una mejor economía, si tuviesen un país próspero, no entrarían en delincuencia, no entrarían en pandillaje. Pero es la situación económica, y la situación económica está provocada por los políticos, lamentablemente. Políticos estatistas, socialistas, que lamentablemente quieren que desde el gobierno quieren controlar todo. Ergo, la verdad es que quieren agarrar el poder y agarrarse la plata. Y de ahí nacen los caviares, que son una lacra en el Perú, con todos estos socialistas. Entonces yo dije, no, vamos a entrar al gobierno para traer estos principios de gobiernos limitados a seguridad, justicia y obras públicas, mercados libres, sin privilegios para nadie, para que todo el mundo prospere y salga adelante, y hacer prosperar. Entonces, la economía para todos los movimientos pro vida y pro familia es recontra importante, sumamente importante. Y a mí me da un poquito de cólera, para ser muy sincero, de los movimientos pro familia que están entrando ahorita a la política. Es familia, familia, familia. Y la economía, no, nosotros somos social cristianos, según la Constitución, economía social de mercado. Eso no sirve. La economía social de mercado es lo que nos tiene empobrecidos. Lo que sirve son los verdaderos libres mercados sin privilegios para nadie, cortar los oligopolios, los monopolios, bajar los impuestos de 33 tipos de impuestos a un solo impuesto y liberar el mercado para que todo el mundo prospere y salga adelante. Y con economía en casa, luego viene la otra mano, a través de la iglesia, a través de los colegios, la educación, la mano de los valores, las enseñanzas, pero con economía en casa. Porque cuando no hay economía, Andrés, un padre sale a las 7 de la mañana de su casa y no regresa hasta las 10 de la noche. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de familia podemos? Vamos a decir que los movimientos pro familia les dan charla a toda la gente y dice, sí, tienes que tener todos los valores, ay, qué lindo, me conmoviste, sí, mis hijos. Bueno, al día siguiente esa persona tiene que ir a trabajar 8 o 9 horas. Entonces, ¿cuándo le va a enseñar los valores que ha reflexionado en esa charla? Nunca. Entonces, primero es la economía. Y eso es lo que yo les estoy diciendo a todos los Celeste Brothers, los Porky Brothers, todos los que están diciendo vamos a apoyar. Pero si hay una economía social de mercado, que está mal dicho porque toda economía es de mercado, que es una economía socialista, eso no va a funcionar. Vamos a tener 5 años más de pobreza. Por eso es que nosotros hemos entrado con Runa, con las 5 reformas: reducir el Estado, liberar el mercado, y la reforma de educación, salud y jubilaciones y pensiones, que te las puedo explicar con mucho gusto.
Claro que sí. En realidad, ¿estamos hablando de cambio de constitución? Estamos hablando de reformas constitucionales. Por ejemplo, Ujú. el artículo 66 de la Constitución Política del Perú dice que la propiedad del subsuelo le pertenece al Estado. Ergo, le pertenece a los gobernantes de turno. Entonces, ellos hacen negocio con las transnacionales, se va un 70-60% a la empresa extractiva y el otro va vía canon, o sea, vía bolsillo de los Claro, corruptos, y nuestras claro. comunidades quedan en la pobreza. Eso es un principio Ujú. de propiedad que ha sido destruido en el país. En otros países tú encuentras oro, plata, petróleo, eso es tuyo. Claro, Entonces claro. nosotros vamos a entrar para, lo primero que vamos a hacer con el doctor Ciro Gálvez es pedir la derogación del artículo 66 de la Constitución Política del Perú. ¿Para qué? Para que los dueños del suelo sean dueños también del subsuelo. Entonces, ellos hagan negocio con las empresas extractivas y las ganancias, que podrán ser negociadas de otra manera, 50-50, digamos, las ganancias van al bolsillo de las familias de las comunidades. ¿Eso qué va a generar? Que familias que estaban empobrecidas en más de 4.000 comunidades en el Perú, que tienen esa riqueza, van a pasar de pobres a ricos y entonces descentralizas la economía. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y a eso le sumas una verdadera economía liberal y un sistema federal, porque el cambio de constitución tiene que ir con esas reformas federales también, que haya federalismo en el Perú, que es lo que nosotros proponemos con RUNA, o sea, autonomía, normas propias, autarquía, gobiernos propios y soberanía de los pueblos. Y entonces las riquezas de Arequipa se quedan para Arequipa, las riquezas de Piura se quedan en Piura. Y si hay regiones que quieren ser socialistas, que lo sean, pero con su plata. Y si hay regiones que quieren ser liberales, de verdad, entonces que lo sean también con su plata. Y la gente, con sus pies, dirá, mira, mejor me voy a Piura porque es liberal y no me quedo por decirte, en Huancavelica, que ha decidido ser socialista. Entonces, ese federalismo es muy poderoso y son principios que los gobiernos y políticos nunca quieren hablar, por eso no me invitan en los medios grandes. ¿Por qué? Porque lo que estoy yendo a entrar es a desempoderarlos a ellos. Porque cuando tú haces federalismo, los estás desempoderando. Cuando entregas la propiedad del subsuelo, les estás quitando el billete. Olvídate, pues, o sea, es una bomba, ¿me entiendes? Es casi un acto terrorista, digamos, para ellos. Y dicho por un empresario que sabe de manejar plata, ¿no? Porque una cosa es que alguien te dé una opinión, un economista que acaba de terminar la universidad, que no sabe lo que es manejar dinero, ni propio ni ajeno, y otra cosa es que te lo diga alguien que sabe de empresas y que ha fundado negocios y que tiene personal a su cargo. Me parece interesante, y acá lo que yo veo es una pregunta puntual, ¿no? Usted quiere transformar el Perú en un Estados Unidos. Bueno, Estados O Unidos sea, al comienzo, con un Estados con Unidos al esas reformas comienzo. yo veo que lo quieren volver a Perú en Estados Unidos, lo cual no me parece nada malo, ¿eh? Al contrario, es Está una bien, pero propuesta Estados Unidos novedosa. no es el gran ejemplo, ¿ah? Ni Suiza, ni todos esos países. En su comienzo de estos países sí fueron el gran ejemplo, cuando eran liberales, cuando no tenían un Estado grande. Pero lamentablemente hace más de 130 años entró el comunismo y desde que se dio la noticia que el primer comunista que se sentó en Harvard como rector de la universidad ya se empezó a malograr la cultura y todo, y bueno, hemos tenido a un Estados Unidos súper estatista. Yo estuve en el For American Tax Reform o Association, creo que es, y estaba frente a 70 miembros de esa asociación. Entonces, en inglés les dije que nosotros tenemos 2.000 leyes malas en el Perú y se mataron de la risa. Y le dije, why are you laughing, ¿no? ¿Por qué te ríes? Dice, porque aquí hay 35.000 leyes malas que van contra la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, Estados Unidos no es el gran ejemplo ahorita. Si Estados Unidos hubiese continuado siendo liberal, yo siempre digo en forma de broma, ya estarían construyendo casas en la Luna o en Marte. Claro, claro, claro. O en medio del Me parece océano. sumamente importante y lo que más me interesa en realidad, claro, desde la perspectiva económica, en realidad para que las reformas constitucionales progresen,
tiene que haber lo que se llama el clima constituyente o el clima de reforma constitucional por lo mínimo, ¿no? Y obviamente, pues si no le dan pantalla, si no lo escuchan a la voz del doctor Claudio Sola, que tiene esta propuesta y que no tiene nada malo escucharla, hay que saber, porque a mí me parece ideas súper innovadoras que no se hablan acá en Perú de eso. En primera cuenta yo digo, en primera opinión yo digo, oye, quiere transformar a Perú en Estados Unidos, no me parece mala idea tampoco, ¿no? El tema es generar el clima social para ello. Y ahora, de otro lado, una pregunta, en realidad yo quiero hacer una pregunta sobre las leyes antidumping, porque estamos hablando de regulaciones y del liberalismo, pero por ejemplo existe el liberalismo, pero no podemos dejar de tener ciertas regulaciones, como por ejemplo las leyes antidumping, ¿no? Ok, economía liberal, sí, pues, pero viene el chino con 10 veces un precio menor que el tuyo. ¿Qué hacemos con los peruanos así? ¿No? Muy Entonces, buena pregunta, Andrés. Mira, nosotros en estos 12 años de entrenamiento personal y que hemos entrenado gente, siempre está esa misma pregunta y hay una respuesta para eso. Nosotros en el Perú tenemos el mejor algodón del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos competir con China? Porque China, en primer lugar, es un país que ha liberado el mercado en lo económico, pero no en lo político. Entonces ha generado mucha riqueza y porque tienen más gente que nosotros. Pero también cuando ellos traen sus productos aquí, los productos de ellos no son de la misma calidad que lo de nosotros. Entonces, ¿por qué no les podemos ganar? Porque nosotros tenemos una carga impositiva tributaria del 40-50%. Por eso es que no les claro. podemos ganar. Ahora, yo soy libre mercado, cero aranceles, nada de leyes antidumping ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si nosotros desregulamos el mercado, o sea, lo desinflamos, todas esas regulaciones, permisologías que engrosan los costos, nosotros podemos fabricar ropa muchísimo más barata y de calidad. Pero algunos dirán, pero ellos vienen subsidiados de la China más barato. Bueno, ¿qué importa? Siempre habrá gente. Mira, mi primer negocio que yo hice cuando era chibolo era en Gamarra. Yo sigo gamarrero, yo sigo ambulante. Entonces, siempre hay gente que compra un pantalón o una camisa de 100 soles y hay otros que compran pantalones y camisas de 30 soles. Entonces, cuando la gente va prosperando en un mundo liberal, algunos tienen mucho dinero, otros no tienen tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú dejas entrar esos productos, beneficias a los que no pueden pagar la camisa de 50 soles. Entonces, por un lado, hay que quitar la regulación tan fuerte que tiene el Estado sobre el tema textil, por ejemplo, y en todos lados, y eso va a reducir los costos. O sea, normalmente si una camisa, por ejemplo, te cuesta 60 soles, 70 soles en la tienda, tú al toque nomás en nuestro tanque de pensamiento con Charles Filbrook y otros, hemos hecho el estudio y lo hemos corroborado que el 50% de esa camisa, de ese costo, se va para el Estado. En impuestos directos, indirectos, gastos de trámites, etcétera. O sea, una camisa que cuesta 70 soles debería costar 35 y de buena calidad. Entonces, primero se bajan los precios. Entonces va a haber más movimiento, más ventas. Pero si los productos chinos entran con camisas de 15 soles, bueno, siempre habrá gente que no tiene para pagar la camisa de 60 o en el nuevo precio de 35 soles. Entonces tú no le puedes, por una ley antidumping, cortar la oportunidad a esa persona pobre de comprarse una camisa más barata que traiga un chino. Entonces no hay que cerrar los mercados. Los mercados libres es lo mejor para el consumidor. Interesante, interesante porque, ojo, las leyes antidumping, y no vamos a centrarnos en el tema antidumping, pero más allá de la parte económica, que obviamente liberalizando el mercado, vas a tener una competencia voraz, pero ahí sí pues, va a prevalecer pues, la calidad del producto y se van a formar mercados segmentados, como usted está comentando. El tema puntual es, a mí lo que me gusta de esta propuesta del doctor Claudio Sola es, yo veo por donde las mire, son propuestas
justo como comentaba la semana pasada en la entrevista a nuestra amiga Patricia, de Colaborando, que es un evento que ha terminado el día de ayer sobre personas de empresas grandes que han tenido contando su experiencia en un foro virtual, ¿no? Es antropocéntrico. O sea, acá hay un tema súper importante. La familia es el centro de la sociedad, pero la persona es el centro de la familia. Entonces, la persona no solamente vive de ideas, de ilusiones, de sí, que mis derechos, que mis procesos judiciales, de todo lo demás, que es de lo que se habla también aquí, sino también de la parte económica, como le comentaba en la antesala, ¿no? De todas las ciencias y de todas las disciplinas, eso lo estudiamos cuando estudiamos método, cuando nos hacen conocer lo que es la Academia Rusa de Ciencias. Vemos a todas las ciencias, pero todas las ciencias están por encima de una base, y esa base es la economía. Obviamente, dependiendo de la economía que tengas, vas a hacer distintas disciplinas y distintas ciencias. Obviamente, la ciencia que hay en Perú, la ciencia de la investigación que hay en Perú, no es la misma ciencia de investigación que hay en Estados Unidos, o que hay en Canadá, o que hay en Suiza, porque la economía es diferente y el presupuesto es diferente, ¿no? Muy aparte de que no solamente es el presupuesto que se asigna, sino es toda la conformación de las personas. Entonces, la propuesta de Claudio Sola, que yo puedo ver, es antropocéntrica, es pensado en que la persona es la que tendría que beneficiarse económicamente, más allá de los gobernantes, más allá de los estados, y liberalizar la economía. Me parece una propuesta bastante importante. De eso es lo que se trata, hermano. ¿De qué sirve que los políticos estén empoderados y la gente empobrecida? No, 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 no. Olvídate. Y cuando haces el análisis, ¿para qué necesitas tanto político? Los políticos no te van a dar de comer. Al contrario, los políticos te quitan plata a través de los impuestos y comes menos. Entonces hay que reducir el Estado a las cosas que necesita la población. ¿Cuáles son? Seguridad, buena policía, justicia, buenos jueces y obras de infraestructura. Algunas, ¿no? Porque otras las pueden hacer los privados y punto. Y lo demás, libres mercados. Cada uno sale adelante en su progreso y la economía se levanta. Lo que pasa es que los macroeconómicos que salen en la televisión como grandes economistas, que en las palabras de Charles Philbrook de economía no saben nada, no son microeconómicos. Nosotros los de la Escuela Austríaca de Economía, yo por lo menos tengo un dicho, ¿no? La economía no es lo que dicen los macroeconómicos con sus grandes cifras. La economía es cuando tú le preguntas a la señora de la esquina cómo le va, al taxista cómo le va. Si ellos te dicen que están con las justas y que no les alcanza, entonces la economía está hasta las patas. Que en ese estado estamos hace más de 20 años, la verdad. Bueno, entonces, 20 años. Entonces, Andrés, tenemos que analizar por quién vamos a votar. Disculpa que haga de esta entrevista un publicherry, pero ¿por quién vamos a votar? ¿Por una economía social de mercado? ¿Por el populista de Urresti? Keiko, que no me escucha, que ya le he hablado no sé cuántas veces, para que cambie el sistema que su padre estableció. Su padre mismo, cuando yo le fui a hablar, me dijo, Claudio, eso que estás diciendo es lo que tenemos que seguir haciendo, hay que liberar más el mercado. Pero su hija quiere seguir con el modelo del papá. Y bueno, Verónica Mendoza, que se quiere volver una Venezuela que está más loca que una cabra. O sea, sería una locura, y aquel que vota por Verónica Mendoza está loco, hermano. Está loco o loca para hacer su idioma. Entonces, ¿verdad? Y Johnny, pues, mi amigo Johnny, que yo le he predicado en el Congreso, hemos estudiado la Biblia juntos, le he enseñado de liberalismo, le he regalado mi libro, le he llevado a mis profesores. Johnny es socialista hasta la pared frente. Y la ola celeste, yo mismo he tenido un debate con López Aliaga, y mira, puede ser muy lindo sus intenciones y todo, yo lo aplaudo porque se parece mucho a mí en el mundo empresarial, aunque bueno, no le llego ni a los talones, ¿no? Con todo lo que él ha hecho en la vida, pero su gran problema es que su economía es social cristiana, y eso es socialismo, y eso no funciona. Entonces no votemos por más de lo mismo, hermano. O López Aliaga cambia, y la gente de la ola celeste y algunos liberales que me raya
ver que los liberales lo siguen a López Aliaga, sabiendo que es social cristiano. No entiendo qué tipo de liberales son. Bueno, si López Aliaga cambia, pucha, ya, qué bueno. Pero no, en el caso mío, yo soy el liberal que estoy llevando 25 liberales al Congreso y que Ciro Gálvez ha firmado las 5 reformas. O sea, yo tengo ¿Cuáles un son esas documento 5 firmado por reformas? las 5 reformas por Ciro Gálvez Herrera. Entonces, la opción para mí es Runa, no hay otra. Esas 5 reformas, doctor Claudio, redondéelas y explíquelas a los audientes, ¿no? Bueno, rápidamente, hay que reducir el Estado de 19 ministerios a 7 ministerios, no a 10, a 7 ministerios. Los ministerios que necesitamos, ¿cuáles son? Primero, la seguridad, ¿no es cierto? O sea, la policía. Una policía bien empoderada, bien pagada, depurada de la corrupción, una policía enfocada en el delincuente y no en el honesto. ¿Cuántos estamos hartos que nos paren parando ahí la policía? Horas parando los carros y dicen, ¿para qué nos para? No, es que hay que revisar. Bueno, yo voy a proponer el regreso de la Policía de Investigaciones del Perú para que los policías se encarguen del delincuente. Segundo, las Fuerzas Armadas para que nos protejan, porque siempre tenemos locos como Maduro, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener Fuerzas Armadas. Luego necesitamos el Ministerio de Justicia. Cuarto, necesitamos un Ministerio de Relaciones Exteriores muy poderoso, con oficinas ad honorem en todo el mundo, para que nuestros peruanos jamás sean abandonados en ninguna parte del mundo. Luego el Ministerio de Hacienda, que reemplazaría el Ministerio de Economía, porque en las 5 reformas la economía no la dirige el país, el gobierno, sino la gente, con la oferta y la demanda. El Ministerio de Obras de Infraestructura, que reemplazaría al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ministerio de Ayuda Social por un tiempo, para cumplir con las 5 reformas que paso a explicar. Número 2, liberar el mercado, cortar todos los oligopolios, monopolios que el Estado les ha dado con Fujimori. Fujimori mismo me dijo, yo tuve que hacerlo porque Alan García me dejó un país quebrado. Pero esos oligopolios tienen que acabarse, don Alberto. Sí, tienen que acabarse. Entonces, hay que cortar. Por ejemplo, en Perú hay 20 bancos. ¿Por qué solo 20 bancos? Si en Panamá, que tiene del tamaño de Tacna, hay 200 bancos. Hay que liberar el mercado bancario para que vengan 300, 400 bancos al Perú. En Estados Unidos, Andrés, son 300 millones de habitantes. Esos 300 millones de habitantes tienen 4.000 bancos. Nosotros, si sacamos el cálculo, somos el 10% de los Estados Unidos, bueno, tengamos 400 bancos. Pues. Entonces, ¿eso qué va a generar? Competencia, la competencia baja los intereses, mejores préstamos, una inyección económica increíble. Olvídate, nuestros emprendedores, olvídate, olvídate, convertimos al Perú en potencia mundial. Claro. Más crédito. Y si bajan los impuestos, se te convierte como una Dubái, se te vienen todas las empresas del mundo a establecerse aquí, hermano. Chamba para todo el mundo. Olvídate. Esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué no escuchamos los ejemplos de otros países que han hecho parcializado el tema del liberalismo y funciona? Y la reforma de educación, salud y jubilaciones y pensiones es muy sencilla. En la educación le entregan los colegios y las universidades a los profesores, los colegios del Estado, se los entregas a los profesores para que sean dueños ellos. No a todos, como hacen los socialistas, ni tampoco a las empresas mercantilistas, no. A los profesores. El Colegio San Mateo de tal lugar del Estado, ok, ustedes los que trabajan aquí ahora son dueños de este colegio. Y así a todos los colegios y universidades del Estado. Y a los alumnos que no tienen para pagar esos colegios, porque ahora todos los colegios serían privados, o sea, los privados ya competirían con estos colegios, habría libre competencia, bajarían los precios, levantaría la calidad, se activaría mucho la investigación, la diversificación, algunos irían a colegios especialistas en música, otros en robótica, otros en emprendimiento, no habría Ministerio de Educación, porque la educación es de los padres con los hijos y los profesores, y al alumno que no puede, mientras sale de la pobreza, se le entrega un voucher de educación. O sea, el gobierno, a mí no me gusta subsidiar, pero como nos han dejado empobrecidos por tantos años,
tenemos por un tema de emergencia, por un tiempo hasta que salgan de la pobreza, se subsidia. Se subsidia a la persona para que la persona vaya y elija el colegio que quiera. Yo he hecho esta pregunta por el país, lo he recorrido 3 veces en estos últimos años y siempre me junto con los jóvenes de los colegios y le digo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que el gobierno les dé un colegio de la esquina con mala educación o yo les doy un voucher para que ustedes decidan dónde estudiar? Y todos dicen, dame el voucher de educación. Yo quiero el voucher de educación. Bueno, con la salud igual. Le entregas. Y hay muchos profesores que les encanta la idea, porque los vas a empoderar. Hay profesores que no les gusta porque son ahí del sistema político, de Patria Roja, que están metidos ahí con esta institución que hacen marchas y contramarchas. A ellos no les gusta mi idea, porque no les gusta competir porque son parásitos. Pero en el caso, por ejemplo, de la salud, le entregas los nosocomios de salud a los médicos y enfermeras. Y a los pacientes le das un voucher, a los que no tienen para pagar, en esa libre competencia, un voucher de atención médica. Y ellos deciden dónde ir. Olvídate, se acabaron las colas, se acabaron que en 15 días te atiendo, nada. Van con sus vouchers a las clínicas que ellos quieran. Y para las jubilaciones y pensiones, nosotros creemos que la AFP no debe tener un privilegio, sino que deben haber más empresas que vengan en libre mercado para ofrecer que ponga aquí tus jubilaciones y pensiones y yo te doy más para que cuando te jubiles, ¿no? Y la ONP hay que entregársela a los aportantes para que sean dueños, o sea, hay que privatizarla para que compita con las otras. Y listo, y a los más pobres que no han podido en sus años de vida ahorrar lo suficiente para vivir, se les apoya con sus vouchers de jubilaciones y pensiones, bueno, hasta que Dios los lleve a su presencia y hasta que salgan de la pobreza, ¿no? Esas son las ideas verdaderamente revolucionarias. Bueno, con la mano derecha, 5 reformas, no con la mano izquierda. La mano izquierda siempre es así, cerrada. ¿Su partido es un partido que se puede considerar de derecha? Sí, claro, la única derecha, porque en Perú nunca ha habido derecha. Todos los que creen que Fujimori fue de derecha es un error. La derecha verdadera es no al estatismo. Y Fujimori liberó el mercado de manera monopólica, pero nos dejó la misma cantidad de ministerios. Entonces, eso no ha sido derecha, eso ha sido si lo quieren llamar centro derecha, aunque el centro no existe, pero realmente es una izquierda con mercados monopolizados, liberados pero monopolizados. Una verdadera derecha es una derecha liberal. No es anarquismo, porque eso sería más extrema derecha, pero una verdadera derecha es lo que nosotros proponemos para el Perú. ¿Y todo esto pensado en quién, doctor Sola? ¿Pensado en qué? ¿Quién se va a beneficiar con todo esto? En la gente. Y honrando a Dios, porque en 1 Samuel capítulo 8, todo lo que yo he dicho lo respalda la Biblia, empezando por 1 Samuel capítulo 8. Todos las parábolas de Jesús hablan de estos principios y creo que el 60% de las parábolas de Jesús, que deberían estar en el Perú, son parábolas económicas. Y todas son liberales. El rey David respetó la propiedad. Bueno, a mí me encanta la Biblia y yo la he corroborado con el liberalismo clásico y es poderosa, ¿no? Así es, doctor Claudio. Doctor Claudio, el tiempo nos ha ganado y hemos aprendido muchísimo de usted, de su filosofía de vida, de los principios que usted aplica en su vida personal, en su vida laboral y en su proyección política, ¿no? Yo un día me encontré con una amiga después de muchos años, estaba manejando mi carro, la jalo, yo trabajé en abogado en mi estudio, y pero la chica súper de izquierda, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? Explícame, ¿qué cosa es tu izquierda, no? Y soltaba el rollo de siempre, ¿no? Pero amiga, todo lo que tú me estás pidiendo de trabajadores, yo desde mi cómoda derecha puedo hacer todo lo mismo que tú, solamente con un poquito de proyección social, que es lo que yo veo en Claudio Sola, ¿no? O sea, tú tienes una economía fuerte, tienes proyección social, ¿para qué te sirve gritar, tus marchas y todo este tema, ¿no? A menos que te guste ser parásito del Estado. Ahí cambia la cosa. Claro. ¿No? Porque la izquierda pide, ¿y qué aporta?
A ver que te Claro. atiendan bien en el Es que el SIS, que te Estado atiendan solo bien en la gasta, salud. gasta, gasta y no produce, pues, Ujú, hermano. Bueno, te agradezco mucho y quiero ujú. aclararte algo. Gracias por lo de doctor, pero no, yo no soy doctora, por si acaso. Ah, ya, Yo solamente sí. soy un ciudadano que estoy harto de estos políticos y que Dios me ha permitido estudiar estas enseñanzas y que Dios me Ujú. permite entrar. Quisiera, es una petulancia lo que estoy haciendo, pero quisiera que Dios me permita ser presidente del Congreso con una mayoría congresal por Runa, como segundo vicepresidente con Ciro a la cabeza, para de una vez y por todas derogar las leyes malas, establecer las 5 reformas y liberar el Perú. Dios lo permita. Y si no, bueno, aquí estamos igual. Bueno, ha sido un gusto, amigo Claudio Sola, por este tiempo, esta intervención, esta entrevista. Gracias porque lo hemos conocido más. Yo estoy sorprendido por las propuestas, habría que analizarlas, pero lo importante es que la gente tiene que conocer. Ahorita en el Perú, tal y como estamos, necesitamos cambios radicales, pero no para la izquierda, ¿no? Entonces, Así es. obviamente, de 20 propuestas que tú pones, no van a entrar las 20, pero ya entramos con una directriz, con una voluntad de cambio real, porque si no vamos a seguir lo mismo. Y ya son 20, más de 25 años que estamos así, Así ¿no? es. Entonces, para cerrar la entrevista, amigo Claudio, denos una invitación final, ¿no? Invite a las personas a conocer sus páginas, de repente a leer sus propuestas, su plan de gobierno. Invítenos y cerramos la entrevista porque ya nos ganó el tiempo hace mucho, ¿no? Ya, gracias. Bueno, yo les quiero decir a todos que pueden entrar a Claudio Sola, Zolla, de mi Facebook. Ahí yo estoy posteando todos nuestros proyectos y bueno, la parte política también. Me pueden ubicar en Google, pueden ver todo lo que hemos hecho. Claudio Sola, Zolla. Y bueno, les pido en verdad a todos los republicanos de esta coordinadora que nos den su voto de confianza. Eh, los que ya me conocen saben que yo me comporto de la misma manera, no he cambiado mi discurso por 12 años, porque estoy convencido que esto es el cambio para el Perú. Yo soy el número 1 para el Congreso. Necesitamos que votemos en todo el Perú con Runa, que es el hombrecito azul, y con Ciro Gálvez a la presidencia. Algunos dicen, Ciro no es muy liberal o no es liberal. Mira, yo he hablado con Ciro, ha firmado las 5 reformas, y él habla de la propiedad del subsuelo, él habla del federalismo, y todo lo ha firmado, no solo lo habla, sino que lo firmó. Habla de reducir los impuestos, de quitar los oligopolios y monopolios. Entonces, en su pensamiento, por más tahuantinsuyano, que la gente lo confunde, que el tahuantinsuyo no fue liberal, pero en el análisis de él del tahuantinsuyo es puro liberalismo. Entonces, el doctor tiene cosas socialistas, sí, y yo le estoy siempre mostrando y él me dice, sí, ¿no? El mercado actúa mejor. Bueno, pero como quiera que sea, no solo tengo un documento, yo sería el segundo vicepresidente y el número 1 del Congreso. Y si ustedes votan por Runa y cierran filas, vamos a tener una mayoría congresal y en Guam cambiamos el país, ¿no? Que es tan triste porque la pobreza continúa y todo. Entonces ayúdenos a cambiar el Perú. Acá hay un humilde servidor. Listo, señor Claudio, mucho gusto. Gracias por su tiempo, por darnos a conocer sus propuestas y como le comentaba iniciando la entrevista, ¿no? Lo que me gusta es la llamatividad. O sea, sus propuestas llamativas son porque son antropocéntricas y son pensadas en el bienestar de las personas. Así que Así muchas es. gracias, querido amigo Gracias, Claudio, mucho Andrés. gusto.